Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y ya tenemos aquí en la cabina ambulante de Radio Universidad de Guadalajara, que estamos instalados afuera de la Cineteca, aquí en el Centro Cultural Universitario, a Berenice Benítez, quien es directora del documental Nuncuy, y también a Sana Maiche, que es la actriz de este documental. Digamos, la sinopsis de este documental es que Nuncuy vive en una comunidad shuar con abuelos, tías y primos, y sueña con el espíritu femenino de la huerta llamado Nuncuy como ella. El pueblo originario shuar vive en la Amazonía ecuatoriana y peruana, y de esto trata centralmente. Y bueno, justamente antes de abundar más información, pues justamente le preguntamos a Berenice y a Sana más sobre el documental. Gracias por estar con nosotros, Berenice. Sí, muchas gracias por la invitación. Nosotros felices de compartir nuestro trabajo. Bueno, primero decirles que es un largometraje de ficción. Que tiene mucho trabajo documental, porque es una historia inspirada en la vida de real, y tratada a manera de ficción, con un guión que fue, o sea, es un guión trabajado desde una realidad concreta de la Cordillera del Cóndor. Que fue trabajado en colectivo con la propia comunidad del guión, ¿no? No, es un guión personal, pero que fue trabajado con apoyo de una familia inicialmente, de la familia Ancuash, de una comunidad al sureste del Ecuador, comunidad Shuar Cupiamais, y después el guión obviamente pasó por todo un proceso de escritura, también con asesoría de guión. Gibran Portela, que es mexicano, un guionista mexicano muy célebre acá, también fue parte de los asesores de guión. Y después obviamente tuve una asesoría de guión en Francia, otra en Ecuador. También Aarón Fernández, que es otro guionista mexicano, me dio una asesoría de guión. Entonces es un trabajo autoral, pero trabajado de una forma bastante comunitaria, porque es un trabajo de ida y vuelta que se realizó. Y Nuncuy es un espíritu femenino, según leo en la sinopsis, sí, ¿no? ¿Nos cuentas más sobre esto, Berenice? Sí, mira, la cultura shuar es una cultura con base animista. Entonces, hay muchos espíritus en este panteón shuar, de los espíritus shuar, y uno de estos espíritus es Nuncuy, que es un espíritu femenino que vive debajo de las huertas de las mujeres shuar. Es un espíritu que les ayuda a las mujeres a hacer crecer las plantas cuando ellas están en su huerta. Pero como toda relación social, no todo es amor y paz, siempre debe haber diálogos, acuerdos, para que el espíritu acompañe y apoye y no se vaya contra la mujer o contra los niños que están en la huerta. Entonces, para eso este diálogo se establece a través de cantos, que son cantos, digamos que se llaman anents, que son unos cantos sagrados, con los cuales cada mujer se comunica con el espíritu femenino de la huerta cuando está dentro de la huerta. Qué bonito. Y entonces en la historia el abuelo de Nuncuy es un líder de la comunidad que también defiende el territorio. Aquí es donde se inscribe el marco de la defensa del territorio ante los despojos de parte de la minería principalmente. Exactamente. Es un entorno que está amenazado, porque el gobierno ecuatoriano está entregando en concesión miles de hectáreas de Amazonía, y no solo de Amazonía, sino también ahora de cuencas de la cordillera de los Andes, por donde nacen los afluentes de los ríos. Claro. Entonces, como es una cordillera amenazada, bueno, el primer proyecto de megaminería metálica que inició en el Ecuador es justamente en esta cordillera del Cóndor, que es una cordillera de los Andes, pero que ya topa con la Amazonía plana. Entonces, Domingo Ancuash es un líder histórico que ha luchado toda su vida para defender los territorios, primero temas petroleros y ahora el tema minero, y también él apoyó mucho a los indígenas de la sierra para defenderse contra las haciendas, en las cuales, por ejemplo, una hacienda en Riobamba, en la ciudad de Riobamba, que les tenían básicamente a los indígenas en esclavitud. Entonces él... ¿Esto todavía en el siglo XX? Claro, esto en el siglo XX. Esto fue este desalojo que hicieron, liderados por Domingo Ancuash, en esta hacienda, fue en los años 80. En los años 80, sí. O sea, es el pasado muy, muy reciente. Sí. Y todavía viviendo en condiciones de esclavitud que nos remontan a la colonia, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, Domingo, yo empecé a trabajar con Domingo desde el año 2013, pero yo le conozco a él desde el año 2011,
Y con él y su familia nos aliamos, nos asociamos para hacer un trabajo de compartirse. Y yo le dije, yo quiero hacer una película autoral sobre tu historia, la historia de la gente Shuar que está defendiendo un territorio y que también tiene una vida, un pensamiento animista, pero también mestizado. Y a cambio y creamos un laboratorio de cine que se llama Etsanantu Cámara Shuar, en el cual yo les colaboraba con todos los materiales audiovisuales y con los talleres de formación para que ellos puedan hacer sus propios videos y obviamente puedan sacar a la luz lo que ellos están pensando. Entonces fue ese acuerdo de colaboración por el cual nosotros, por un lado, ellos se formaron en el audiovisual y se hicimos muchísimos cortometrajes que luego se difundieron. Los cortometrajes eran sobre el conflicto minero, los conflictos políticos, pero también sobre sus historias antiguas. Hicimos algunos cortometrajes de ficción a pedido de ellos, porque ellos querían guardar en la memoria esas historias sagradas, esas historias antiguas, y las trabajamos así. Entonces, por eso yo digo que la película Nuncuy es una película comunitaria en el sentido de que nació de ese proceso de intercambio y de conocimiento, pero obviamente es una película autoral porque yo asumí el rol de congregar toda esa información, esos conocimientos y aportar con mis saberes artísticos. Sana Maiche nos acompaña, que es la protagonista de Nuncuy. ¿Qué significó, digamos, representar en la pantalla una parte de tu pueblo, de tu historia? Pues muchas gracias por la invitación a estar aquí. Pues yo súper contenta de compartir nuestros saberes, eso es como de la historia de Nuncuy. Es súper hermoso y yo estoy súper contenta al estar aquí, al compartir la película, porque como en la comunidad ya llegó la carretera, ya no es como antes, ya no es como antes, vivíamos en la selva, tranquilidad, paz, y ahora llegó la carretera y es súper distinto. ¿Ha cambiado entonces los modos de vida? Ha cambiado demasiado. Hacia un modo más, digamos, occidental, más de las ciudades, más consumista. Quizá. Sí, como más cosas de la ciudad. ¿Qué otras cosas ha trastocado de cómo vivían anteriormente, digamos, la llegada de lo que para los gobiernos es desarrollo, ¿no? Hay que llevar la carretera, eso implica llevar desarrollo, pero implica un trastocamiento, un cambio de las relaciones de vida que tenían en la comunidad, ¿no? Sí, ha cambiado demasiado, pero ya toca aceptar y continuar y contar nuestra historia. Sí. Al escuchar de lo que también nos decía Berenice, la verdad es que lamentablemente nuestros pueblos originarios, supongo que en toda América Latina, asumo que en el mundo, pero al menos en América Latina, son historias muy semejantes. Aquí tuvimos el alzamiento de las comunidades mayas zapatistas apenas en 1994, resistiendo y levantándose en armas en condiciones muy semejantes, que todavía luchaban contra haciendas e intentan organizarse. ¿Cómo ha sido en la comunidad Shuar esta defensa del territorio y de sus tradiciones, Ana? O sea, te puedo ayudar. Ajá. Mira, los Shuar hasta el inicio del siglo XX no fueron conquistados, entre comillas, porque el vínculo que tuvieron con los españoles rápidamente se desató, porque como los Shuar es una cultura guerrera, se mantuvieron. O sea, los españoles les metieron ya en la esclavitud para buscar oro, pero guiados por un gran líder Shuar, guerrero, les mataron a todos los españoles en una ciudad que estaban ya 2000 ahí y les mataron a todos. Después de eso los españoles tenían terror de volver y no volvieron más, y entonces se guardaron su forma de vida, una vida seminómada
Amazonía, hasta inicios del siglo XX, cuando el gobierno y las empresas se dan cuenta que para poder acceder a esos territorios tienen que valerse por la religión. Entonces entran los salesianos y luego la iglesia americana. Es a través de esa puerta que acceden a los territorios y acceden a la cultura shuar, y obviamente los shuar también tenían una necesidad de, digamos que, conocer ese mundo de afuera para poder saber defenderse y también para hacer estos intercambios necesarios que ellos consideraban valiosos. Entonces es un tema de una conquista muy reciente, porque recién en los años 50 ya los salesianos se instalan así de frente y empiezan a crear misiones para realmente transformar la cultura shuar desde la niñez. Entonces ahí les prohíben hablar shuar, les inculcan el español y hacen una especie de sincretismo entre su pensamiento shuar y la religión católica. Entonces es muy reciente esta culturación, y lo que sucede es que los shuar tienen muy viva su cultura animista, pero también viven muy como occidentales ahora, y también obviamente el capitalismo salvaje está muy presente en los territorios amazónicos. Entonces obviamente no es todo amor y paz, no se puede decir los indígenas defienden el territorio, no, y el occidente les lucha, no. El occidente también está dentro de los indígenas, hay mucha división, hay muchos conflictos internos, hay mucho deseo de progreso también, mucho deseo de cosas, entonces mucha corrupción. Entonces bueno, es complicadísimo. Sí, Berenice, me imagino acá también, con lo que comentaba Rubén, las experiencias acá en México. Quería preguntarte desde la situación actual de la minería. Acá en México es común también que muchos de los despojos de territorio por minería son de parte de empresas mineras canadienses. Creo que también en el caso de la comunidad shuar se han enfrentado también con minería canadiense, me parece que leí por ahí. Preguntarte eso, y también la otra cuestión de la militarización. En México también suele haber procesos de militarización en algunas regiones que sirven es para contener las resistencias sociales. ¿También ha habido ese problema, digamos, allá en Ecuador? Sí, totalmente. O sea, en el año 2016 el gobierno envió 8.000 militares a esta zona de la Cordillera del Cóndor para amedrentar, porque aliados del líder Domingo Ancuas, bueno, no voy a decir nombres ni nada de esto, pero hubo una necesidad de ellos de retomar una especie de campamento minero que había sido entregado a una empresa minera canadiense. Entonces ellos lo tomaron, y obviamente el gobierno, para amedrentarles y mostrarles el tema de la fuerza, mandaron a estos militares, pero muy armados, o sea, con tanques de guerra, con artillería pesada, helicópteros, y se metieron en la zona. Obviamente le persiguieron a Domingo Ancuas, le pusieron una boleta de captura a él y a muchos líderes más, líderes indígenas, y todos se escondieron en la selva. Y lo que sucedió entonces es que el gobierno logró retomar este campamento minero y dejar un precedente de quién manda, entre comillas, o sea, mandan por la fuerza. Después de esto, obviamente han seguido digamos que las inserción en el territorio de militares. Después los militares le mataron al yerno de Domingo Ancuas, le mataron a otro colega, José Tendetza. Nosotros también con el laboratorio de Sanantu Camara Shuar hicimos una denuncia, la llevamos a organismos internacionales para denunciar estos asesinatos. Todo quedó en impunidad hasta ahora. Porque básicamente lo que sí se descubrió es que la empresa le había mandado a matar a José Tendetza. Entonces, porque fue un empleado de la empresa el que le mató. Entonces, lo que sucede es que entran por la fuerza, como en toda Latinoamérica, sí, no es de sorprenderse. Entonces, el paquete consiste en aliarse de los gobiernos. El gobierno pone el aparato del Estado a favor de las empresas, entonces son policías, militares y prensa, y las empresas ejecutan, y obviamente también leyes. Entonces, si bien antes había una ley
que protegía los territorios indígenas, era la ley de la OIT, que decía que los territorios indígenas, para poder, digamos que ser, entre comillas, utilizados por el Estado, tenía que haber un consenso y una consulta previa e informada. Y bueno, esto un poco frenaba, pero no tanto, porque venían las empresas a supuestamente hacer las consultas previas, pero en realidad eran farsas. Llegaban a las comunidades, las dividían o compraban. Divisiones, bueno, un horror. Y por ejemplo, estas consultas previas llegaban, por ejemplo, a decir que hay una reunión de padres de familia, les hacían firmar los documentos de la reunión de padres de familia y luego se presentaban como la empresa, gracias, ya firmaron, hasta luego. Ese es el contexto. Las mismas historias que tenemos sí, aquí en México. Ese es el contexto. Entonces sí, el líder Domingo Ancuas es un líder que actúa en la película, es el actor de su propia vida. Y nosotros quisimos hablar en esta película de la resistencia desde lo femenino, porque las historias de la resistencia directa, de la lucha directa, hay muchísimas. Todos sabemos de esta historia cómo va, pero no sabemos cómo estamos resistiendo las mujeres en estas luchas. Entonces, si ustedes ven Nuncuy, es una historia que habla de una niña que pasa a la adolescencia y cómo la abuela le va mostrando su huerta, acompañada de este espíritu femenino de la huerta, y cómo esta niña se ve en este mundo conflictivo, este mundo de presencias megamineras, de violencia, de mentiras, de progreso, y al mismo tiempo también este espacio de la huerta de la abuela, en donde, si bien ella sabe que no se dice directamente esto es un refugio, pero ella lo siente como un refugio. Entonces, la idea de la película justamente es hablar de cómo hay una resistencia desde el cuidado de la vida, a través de estas huertas, a través de este espíritu femenino de la huerta. Es un enfoque súper interesante. ¿Dónde ya se presentó en Nuncuy el festival o apenas se va a presentar? Ayer hubo una primera proyección. ¿Y qué tal les fue? Muy bien, muy lindo, muy lindo, porque la gente está muy emotiva, muy contenta, y además pasa que quería yo decirles que con este laboratorio de Sanantu Camarashual que trabajamos con Domingo Ancuas y muchos otros, nosotros hacíamos cortometrajes hechos por ellos y digamos que guiados por mí y por otros cineastas. En Nuncuy yo me puse el reto de hacer una película autoral con una historia salida del territorio, acompañada por la gente del territorio, pero muy bien hecha. Entonces es producida por Caleidoscopio Cine, Isabela Parra, que está aquí con nosotros, una gran productora ecuatoriana, con quien hemos logrado crear un equipo maravilloso de gente internacional. Director de actores Carlos Fagua Medina, acá asesores de guiones mexicanos, la directora de fotografía Pascal Magan, que es una francesa que el año pasado fue jurado de Cámara de Oro de Cannes. Entonces es un equipo muy bueno, muy excelente, al servicio de una historia maravillosa. Entonces ustedes van a poder ver la película, está muy linda, muy bien hecha, y además tiene un contenido no solo de lucha, sino también de conexión con lo sensible, de esa selva que se vuelve un personaje, un protagonista. Esperamos verlo muy pronto. ¿Dónde más se puede ver en estos próximos días aquí en el festival? Se va a ver mañana y pasado mañana. Está en el... perdón, es hoy y mañana. Y luego una tercera, ¿Aquí mismo en la Cineteca o en cines, salas en el exterior? No sé, Centro Magno suele proyectar. Lastimosamente no tengo aquí está el programa. Veamos. Y si no, lo compartimos en nuestras redes sociales, los detalles. Acá perfecto. Está. Es el 23 de abril, mañana en Cinépolis.sur. Esto es a las 6:10 de la tarde. ¿Eso no es hoy? Y hoy no hay. Es 23 de abril. Hoy 22, sí, a las 17:50 en Cinépolis Centro Magno. Perfecto. Mañana a las 6 en Cinépolis.sur y el 25 de abril a las 3:30 de la tarde acá en la Cineteca. Perfecto, sí. Todavía hay posibilidades de ver dentro del marco del Festival Internacional de Cine. Muchísimas gracias, Berenice Benítez, directora de Nuncuy, y Sana Maiche, la actriz principal de Nuncuy. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartirnos esta maravillosa historia. Muchísimas gracias. Al contrario. Sí. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.